Presentamos la Iglesia de los 9 millones con el pastor William Osmar Chamagua. Con el tema El reino de Dios en la tierra. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dando siempre gracias a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo por la oportunidad que nos brinda de reencontrarnos en esta mesa redonda nacional e internacional que llamamos Radio Cadena Mi Gente. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de la Iglesia de los 9 millones para este día domingo 15 de noviembre de este año en curso 2015, a un mes y medio aproximadamente de que terminemos este año y estaríamos entrando, parece mentira, ¿verdad?, al 2016. 4 años más es 2020, 2 décadas ya de este año. Increíble. Su hermano y amigo William Osmar Chamagua les saluda, agradeciéndoles la sintonía, agradeciéndoles el espacio, bendiciendo al Señor y dándoles las gracias, como vuelvo y les repito una y un millón de veces, por la amabilidad que cada uno de ustedes tiene de permitirnos compartir nuestros pensamientos, de permitirnos dialogar, de permitirnos que juntos busquemos y encontremos el camino que habremos de seguir como sociedad. El día de hoy, para este mensaje a la Iglesia de los 9 millones, estaremos haciéndolo bajo el tema de el reino de Dios en la tierra. Ese es nuestro tema el día de hoy. El reino de Dios en la tierra. De nuevo, hoy es domingo 15 de noviembre, saludando y bendiciendo a nuestros hermanos tritulios de la mañana, saludando siempre a nuestro hermano doctor Jorge Martínez, a nuestro hermano coronel Rafael Montalvo y también a nuestro hermano doctor Arturo Flores. A todo el colectivo de Radio Cadena Mi Gente, gracias a Miguel Ángel, gracias a nuestro hermano David Parras, gracias a Edwin, gracias también a Mary, que en horas de la tarde nos apoya siempre en la retransmisión. Muchas bendiciones, por supuesto, a todo el colectivo de Radio Cadena Mi Gente, que día con día también está al frente del cañón, trabajando para que todos nosotros podamos estar comunicados. No puedo tampoco dejar de agradecer a todos nuestros hermanos y a todas nuestras hermanas que mes con mes también nos apoyan con su colaboración financiera para ayudarnos en esta carga económica que implica el sostenimiento de Radio Cadena Mi Gente. Seguimos con problemas financieros. Es importante que no lo olvidemos. Un medio como este solamente es posible que sobreviva y que exista cuando todos nos ponemos de acuerdo y cuando todos empujamos la carretita. Así es que necesitamos avanzar en el pensamiento, necesitamos comenzar a pensar al unísono, en un solo bloque, juntos como hermanos y hermanas, como compañeros y compañeras. Necesitamos agarrarnos de la mano. Que no le quepa a ninguno de ustedes la duda que nosotros somos ya en Radio Cadena Mi Gente un bloque con mucho poder que necesita, por supuesto, organizarse y conseguir y trabajar en tener ese pensamiento hegemónico que nos lleve a tener los mismos sueños, que nos lleve a buscar las mismas virtudes, que nos lleve a luchar por las cosas que todos nosotros deseamos, queremos y necesitamos. Les decía que hoy estaremos compartiendo bajo el tema de el reino de Dios en la tierra. Y es que la visión de Dios, la visión del Señor Jesucristo para la iglesia y para el mundo, tanto de ayer como de hoy y de el mañana, está en nuestra realidad fallando. De nuevo vuelvo y repito, la visión que el Señor tiene para nosotros, la visión que Dios el Señor tiene para la religión, para la política, para los temas de vida del ser humano, está fallando en nuestros tiempos. Nuestra manera de comunicar el evangelio, nuestra forma de entenderlo, nuestra forma de enseñarlo, nuestra forma de llevar el mensaje del evangelio al mundo está claramente fallando, y eso lo demuestra la realidad misma.
La forma como nosotros hacemos política está fallando y en consecuencia nos encontramos con tan malos resultados como los que estamos viviendo hoy en día. Estimo que serían muy pocos en nuestro mundo aquellos que dudarían de las cosas que estamos hablando. Llámese el mundo de la iglesia, llámese el mundo de la familia, llámese el mundo de la nación. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo que el mundo, tal y como lo conocemos en sus diferentes áreas y facetas, está, en las palabras de Eduardo Galeano, está patas arriba. El día de hoy, en este mensaje a la iglesia de los 9 millones, hablaremos sobre el reino de Dios en la tierra. Sí, usted me ha escuchado bien. El reino de Dios en la tierra. Sé que nosotros estamos acostumbrados a hablar sobre el tema del reino de Dios en los cielos. Y en términos generales, cuando se ha predicado o cuando hemos escuchado el evangelio, está dirigido o diseñado para crear en nosotros, la manera como es generalmente interpretado el evangelio, está diseñado para cultivar en nosotros la esperanza de gloria y de vida eterna, la esperanza de un mejor mañana. Está diseñado para hacernos creer que nosotros vamos a tener la posibilidad de gozar y de disfrutar el reino de Dios una vez que hayamos pasado de esta vida a una mejor. Es por eso que usted escucha cuando una persona fallece con frecuencia, los familiares, los amigos y los seres queridos que aún continúan en este mundo dicen, pero bueno, al menos ya pasó a una vida mejor. ¿Por qué? Se nos ha equivocadamente enseñado que el evangelio solamente tiene que ver con el más allá y que el reino de Dios solamente tiene que ver con el mundo del más allá. Eso, por supuesto, es erróneo y el día de hoy vamos a tratar este tema del reino de Dios acá en la tierra. Vamos a hablar de ese tema y también vamos a tratar sobre ¿cuál es en realidad el plan que Dios tiene para el mundo en el cual nosotros vivimos? Nuestro planeta Tierra es asombrosamente hermoso. El planeta Tierra es asombrosamente maravilloso, visto desde el espacio exterior. Con todas las nuevas tecnologías que en las últimas décadas ha descubierto y ya ha construido y ya ha desarrollado el ser humano, el conocimiento que ha sido adquirido es sumamente, por decirlo de alguna manera, extraordinario. Recientemente la NASA, es decir, la Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, publicó unas fotografías de nuestro planeta Tierra vista a 1 millón de millas de distancia. ¿Se imagina usted lo que es 1 millón de millas de distancia? 1 millón de millas equivale a 1.600.000 kilómetros de distancia. ¿Qué les puedo decir? Increíblemente bello el planeta Tierra, y a 1.600.500 kilómetros de distancia en la fotografía, allí aparece el Blue Planet, como se le llama en inglés, el planeta azul, el Blue Planet, flotando en aquella inmensa oscuridad del espacio. Entonces, increíblemente, nuestro planeta Tierra es sumamente bello. Este planeta azul, por supuesto, es aún más bello cuando nosotros lo vemos desde nuestra propia perspectiva, obviando, claro está, toda la destrucción que el ser humano ha causado en él. Todo esto ha sido confirmado por los astronautas que han tenido la oportunidad de ver el planeta desde aquella perspectiva, es decir, desde el espacio. La Tierra es una hermosa joya en la creación de Dios. Y es el lugar que ha sido escogido en todo el universo por Dios mismo. Es ese lugar en donde Dios mismo ha prometido revelar su reino en toda su gloria.
Por eso es que este planeta es tan bello. Porque, vuelvo y lo repito, ha sido en este planeta Tierra en donde el Señor, Dios de los cielos y de la tierra, ha escogido revelar toda su gloria. Yo no estoy seguro si ustedes se han dado cuenta, pero recientemente la NASA, de nuevo, la Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, es decir, la NASA, ha de forma reciente también anunciado que ha descubierto un nuevo planeta, no en el universo desconocido, pero en el universo conocido, y estamos hablando de nuestro propio sistema solar. Hasta el día de hoy se ha sabido por los estudios de los científicos que existen 9 planetas en nuestro sistema solar. Bueno, recientemente la NASA ha hecho público que han descubierto un 10º planeta en nuestro sistema solar. Pero de todos estos planetas en este sistema solar, solamente la Tierra ha sido perfectamente acondicionada para todas las formas de vida que en ella existen. Y es el único planeta que gira alrededor del Sol y en la distancia necesaria para proveer las condiciones confortables y de vida para la raza humana y para toda la vida que en este planeta existe. En la Biblia nosotros podemos encontrar la razón de ser de estas condiciones o de las condiciones que provocan la vida en el planeta Tierra. El profeta Isaías, uno de los profetas mayores, Isaías es conocido como el profeta mesiánico porque su libro habla de el Mesías. Más de 300 profecías en el Antiguo Testamento relacionadas con la primer venida de Dios al mundo en la manifestación de Jesucristo el Señor, y muchas de esas profecías se encuentran en el libro de Isaías. En el capítulo 45 y verso 18 el profeta Isaías escribe: el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Escuche usted, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, que no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Nosotros podríamos pensar que es lógico afirmar que si hay un gran diseñador del universo, y si este gran diseñador ha creado a una raza de seres, en este caso humanos, para que habiten nuestro planeta, entonces debe de haber existido un objetivo final en la mente de este gran arquitecto, de este gran diseñador, de este gran Dios. Afortunadamente no tenemos que estar adivinando cuál es el objetivo del Señor Dios, porque desde el mismo día en que Dios puso al ser humano sobre la faz de la tierra, su propósito supremo fue que su creación correspondiera de forma voluntaria a su propia perfección. Es decir, la voluntad de Dios fue siempre que su creación, es decir, nosotros, aceptáramos vivir bajo la voluntad de paz y de justicia y de verdad y de amor, que son los objetivos y que son el estilo de vida de Dios. En Habacuc, capítulo 2 y verso 14 leemos: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La fase final del cumplimiento de esa intención de Dios es lo que la Biblia describe como el reino de Dios en la tierra, cuando nuestro mundo será lleno del conocimiento total de Dios, de la misma manera que las aguas cubren el mar. Ahora, hablar del reino de Dios es hablar de un verdadero reino. Es hablar de un reino que es gobierno. Hablar de reino es hablar de gobierno. Por ejemplo, en El Salvador hay un reino. Cuando nosotros hablamos de el sistema de gobierno en El Salvador, estamos hablando de el reino que gobierna a los ciudadanos, hombres y mujeres de El Salvador.
Entonces, les decía que la fase final del cumplimiento de esa intención del Señor Dios es lo que la Biblia describe como el reino de Dios en la tierra. Escuche, estamos hablando del reino de Dios en la tierra, no del reino de Dios en los cielos. Entonces, de nuevo, cuando nuestro mundo sea lleno del conocimiento total de Dios, de la misma manera que las aguas cubren el mar, en ese momento el reino de Dios se va a manifestar a la tierra. Es decir, el gobierno de Dios de una forma literal va a aparecer en la tierra. Yo estoy claro que de estas cosas se habla muy poco. En términos generales, cuando nosotros hablamos del evangelio, solamente hablamos del reino de Dios en el cielo, pero rarísimas veces del reino de Dios en este planeta. Es importante que nosotros comprendamos esto, porque si nosotros lo entendemos, podremos entonces comprender mejor la realidad bajo la cual nosotros vivimos. Y nosotros vivimos como vivimos porque lo que menos tenemos en la tierra es el reino de Dios gobernándonos. En El Salvador no nos gobierna el reino de Dios, no nos vamos a engañar. Y yo sé que la mayoría de ustedes, por no decir todos, están claros que nosotros no estamos siendo gobernados por el reino de Dios. Ni la gente que dirige a Arena, ni la gente que dirige al FMLN, ni la gente que dirige a ninguno de los otros partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa son personas que sean gobernadas por Dios, y por lo tanto el gobierno que ellos nos ofrecen está muy alejado del gobierno que Dios nos ofrece. Entonces, el mundo actual, no solamente El Salvador, el mundo actual es gobernado por el reino de los hombres, pero el reino de los hombres es inspirado por un espíritu diferente al Espíritu de Dios. De ahí que nosotros tenemos muchos problemas en el planeta, muchos problemas en las naciones de la tierra. Hace un par de días atrás habrá usted escuchado la noticia que alrededor de París, allá en Francia, se dieron una serie de tiroteos y varias decenas de personas terminaron siendo asesinadas. No solamente en Europa está pasando eso, está pasando alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque los gobiernos de los países del mundo no han sido nunca inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, los gobiernos del mundo, incluyendo el gobierno de El Salvador, es gobernado por hombres. Y por eso es que usted y yo somos testigos de tanto abuso, de tanta maldad, de tanta violencia. El reino de los hombres no es gobernado por el amor. No es el amor el que inspira el gobierno de los hombres. El gobierno de los hombres es inspirado por el egoísmo. Es inspirado por la mentira, por la maldad, por el espíritu del príncipe de este mundo. Es decir, por el espíritu de Satanás. El mundo de los hombres es gobernado por la carnalidad humana, que es en realidad sinónimo de pecado. Los resultados que tenemos serán siempre los mismos resultados mientras ese mismo espíritu de maldad esté en control de nuestras vidas, de nuestras sociedades, de nuestros estados. De ahí que Dios mismo ha instituido y ya ha profetizado que el día llegará cuando existirá en este planeta un gobierno mundial diferente a todo lo que nosotros hemos conocido hasta el día de hoy. Este será un reino verdadero. Hablo, por supuesto, del reino de Dios. Un reino real en el sentido físico y en el sentido político. Este gobierno de Dios que será implantado sobre la faz de la tierra y aún está en el futuro, tendrá un rey, un gobierno, una capital, un sistema internacional de leyes nacionales e internacionales. El Espíritu del Señor, a quien nosotros llamamos el Padre, ya delegó toda potestad en el cielo y en la tierra
a el Señor Jesucristo. Así lo expresa Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28 y verso 18. El Señor Jesús dice: toda potestad, es decir, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. El poder de Dios ha sido dado al ser humano para influir no solamente en el cielo, pero para influir también acá en la tierra. Entonces, es más, la misma palabra divina nos enseña los tiempos o la fecha en la que se establecerá el reino de Dios en la tierra y que ha sido señalada en el mismo calendario de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el verso 31 leemos: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Muchos se equivocan cuando dicen que el evangelio no debe de mezclarse con la política, cuando es el mismo evangelio el que anuncia el futuro gobierno de Dios acá en la tierra. Yo sé que estoy hablando cosas que a lo mejor muchos de ustedes es la primera vez que la escuchan, pero no es culpa mía, ni es culpa del Señor Jesús que esta sea la primera vez que usted escucha estos temas de índole teológico y que han sido escritos durante miles de años, han estado y permanecido escritos en la palabra del Señor. Entonces, la Nueva Jerusalén, así es como es llamada la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, bajará del cielo. Y Dios mismo implantará su reino y gobernará a este mundo de una manera perfecta durante 1000 años. Esos 1000 años corresponden al séptimo día de la creación en el cual Él descansó. Recordemos que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. El profeta Zacarías en el capítulo 14 y verso 16 nos dice lo siguiente: y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En Isaías capítulo 66 y verso 26 leemos: y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Note que aquí está hablando del reino de Dios en la tierra. En el reino de los cielos no existe ningún mortal. En el reino de los cielos, todos los que viven en el reino de los cielos son inmortales. Los mortales habitamos el planeta Tierra, y es por eso que el profeta Isaías, siendo inspirado por el Espíritu del Señor, en el capítulo 66 y el verso 26, una vez más nos dice: y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Ese mí es el Dios de los cielos, es el Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra que toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. El profeta Zacarías en el capítulo 14 versos 8 y 9 nos dice: en aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. ¿De dónde van a brotar esas aguas vivas? De Jerusalén. ¿En dónde está Jerusalén? Allá en el Medio Oriente. Será lo mismo en verano que en invierno. Y el Señor, escuche usted, Zacarías 14 versos 8 y 9, y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Está hablando de nuevo del gobierno de Dios acá en la tierra. ¿Y por qué va a traer Dios el gobierno acá a la tierra? Porque los gobiernos humanos han fracasado. El reino de Dios en la tierra pronto será una realidad. Está en nuestro futuro. Y nosotros estamos en la obligación y hemos sido llamados a trabajar en pro de construir ese reino de Dios acá en la tierra. No de gusto, la oración del Padre Nuestro nos hace un llamado a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos.
Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Acá en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad. Acá en la tierra como en el cielo. Por supuesto, ese reino no podemos construirlo si nos quedamos de brazos cruzados. Si continuamos permitiendo que los hijos de maldad continúen gobernando y haciendo lo que les venga en gana. No podemos construir el reino de Dios en la tierra si continuamos creyendo que no es posible construirlo. Hemos sido llamados a constituirlo en preparación para el perfecto reino de Dios que vendrá a llenar toda la tierra. Todos los días somos testigos de los nefastos resultados de los gobiernos humanos, de las maneras más desastrosas y mentirosas que utilizan para obtener y mantener el poder a aquellos que lo alcanzan. Vea usted cómo nuestro país ha sido destruido, cómo ha sido saqueado el Estado, cómo todo ese robo y corrupción ha tenido repercusiones de muerte en nuestra sociedad. Vea usted cómo el actual gobierno lo único que está haciendo es aumentando más y más el impuesto, pero no recauda lo que se le debe al Estado. Vea usted cómo ha más que triplicado el costo del servicio de agua potable a la sociedad. Acá en Radio Cadena, mi gente, para que ustedes tengan una idea, el cobro de agua solamente en este último mes aumentó de aproximadamente $40-45 al mes que se pagaban y ha venido un cobro de arriba de $200. No tengo el número exacto, pero creo que como alrededor de $220-240, pero arriba de $200. ¿Cómo puede usted explicar eso? Entonces, el Estado ha sido saqueado y todo ese robo y toda esa corrupción tiene hasta el día de hoy repercusiones de muerte en nuestra sociedad. Esta semana un centro troll fue descubierto y desmantelado. Ustedes, imagino, escucharon la noticia. Los por así llamados troles se dedican a mentir y a saturar los medios y las redes sociales de todo tipo de mentiras y engaños entre los contrincantes políticos. Álvaro Cruz Rojas publica un editorial en diario El Mundo esta semana. Un editorial que está relacionado precisamente con ese tema, el tema de los troles. Y él escribe que la captura de un sujeto acusado de clonar el sitio web de la prensa gráfica y de ser parte de un troll center, o como se autollaman, la red de influenciadores más grande a escala nacional, nos muestra las tenebrosas redes que dirigen algunos personajes de nuestra política nacional. Como bien dice Roberto Cañas, son miserables los troles. Es inaceptable el trabajo perverso que hacen. Deben de tener una fuerte sanción moral y legal. Para las viejas generaciones, había un personaje de nuestra sociedad que era considerado detestable, el Oreja. Era cualquier hijo de vecino que pasaba información a las autoridades, a veces inventada, para ponerle el dedo a aquellos ciudadanos que se sospechaba eran opositores al gobierno. Muchas veces esos Orejas fueron responsables de las muertes, desapariciones o cárcel de muchos ciudadanos cuyo único pecado era pensar diferente. Yo pongo a los troles en ese mismo nivel. Así de detestable me parecen. Gente capaz de repetir el peor de los rumores, de inventar cualquier porquería contra alguien, incluso revelando aspectos de su vida privada o de sus hijos, para desprestigiar a gente que piensa diferente a sus patrones, que en general son verdaderos sepulcros blanqueados, como dice la Biblia, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Muchos hemos sido víctimas de estos degenerados. Jóvenes que desviaron sus habilidades informáticas, de comunicación y de marketing, como mercenarios de la peor calaña. Hay víctimas de todo el espectro político, social y económico.
Y por eso lo aleccionador de este caso, que de verdad debe sentar precedente y ser castigado legal y moralmente. Lástima que los sepulcros blanqueados que les pagan no puedan ser procesados, porque esos son los verdaderos responsables de tanta cochinada que se dice y que seguramente seguirán diciendo con impunidad. Por supuesto, toda esta, entre comillas, cochinada es el producto de una sociedad que produce gobiernos disfuncionales, porque han sido creados con los gérmenes y con las células del egoísmo, del chantaje, de la conspiración, del maquiavelismo. De ahí el engaño y la manipulación a los que se ve sometida nuestra sociedad para que apoye todo tipo de proyectos que al final siempre terminan violentando a las sociedades que los apoyan y los protegen. De ahí la necesidad de que juntos reevaluemos nuestro pensamiento, la necesidad de que juntos rompamos con los viejos paradigmas para que juntos como sociedad demos a luz a un nuevo tipo de gobierno, una nueva forma de hacer las cosas, que no sea más de lo mismo, un gobierno que sea alumbrado por la luz del Evangelio de Jesucristo, por la luz y por el amor y por la solidaridad de Dios mismo. Estamos obligados a construirlo, a buscarlo, a encontrarlo, por muy difícil que esto parezca, por muy utópico. Recordemos que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. A nosotros solamente nos corresponde creer y actuar. El teólogo y educador Mauricio Manzano, un cristiano comprometido con la realidad, ha publicado recientemente un artículo titulado El concepto de ser humano y la visión de sociedad de Ignacio Ellacuría. En este artículo, Manzano nos comenta que Ellacuría parte de una visión antropológica humanista integral del ser humano. Esto es, el desarrollo de todas sus facultades físicas, sociales, intelectuales, morales, estéticas y espirituales. Para que esta concepción se construya, demanda de un modelo político, económico, social que sea incluyente. A partir de esta concepción, plantea la necesidad de una transformación de la sociedad que afecte las estructuras causantes de las condiciones injustas y que sitúe en el centro al ser humano mismo. Para ello, propone crear modelos económicos, políticos y culturales que hagan posible una civilización del trabajo como sustitutiva de una civilización del capital. Ellacuría pone en el centro al ser humano y su potenciación humanizante, no el capital, es decir, revirtiendo una civilización del capital con una civilización del trabajo al servicio del ser humano. Por eso expresa la necesidad de formarse, desarrollar su pensamiento, concientizarse sobre los desafíos que propone la historia. En este sentido, las universidades deben de formar seres humanos libres, comprometidos, activos en la construcción y realización de la justicia y de su dignidad. Por supuesto, habla desde contextos diferentes, finales y de los 80s, pero la problemática que plantea no es muy diferente con la que vivimos hoy. El pensamiento de Ellacuría sigue teniendo vigencia, lo que señala como las raíces fundamentales de los problemas sociales y políticos de su época continúan hoy en día afectando a la gran mayoría de personas del país. Sus propuestas siguen siendo vigentes, sobre todo cuando analizamos las vivencias y consecuencias generales de un sistema social injusto e inhumano, excluyente y con una violencia generalizada. Ellacuría denuncia la deshumanización palpable producto de la acumulación de la riqueza, poder, honor y la más cambiante gama de bienes consumibles. Estaba convencido que una auténtica negociación como mecanismo de resolución de la violencia imperante de la época era la solución. Igualmente, estaba metido en razón que el país demandaba de un nuevo pacto social, duro y fuerte,
que toque las causas de las mayorías populares frente a las minorías elitistas, que generaban y que continúan hasta el día de hoy generando la violencia. Si nosotros hacemos la analogía con la realidad actual, no merece mayor explicación demostrativa. Hay otro aspecto que señala Ellacuría como una de las consecuencias de la civilización del capital. Es el desmejoramiento ecológico progresivo de la totalidad del planeta, que sigue teniendo actualidad a la hora de enfrentar con la cuestión del calentamiento global. El deterioro en general del medio ambiente, causante de dolencias sociales como sequías, inundaciones, pérdidas de cultivos, etcétera, etcétera, etcétera. El consumo social no es compatible con el equilibrio del medio ambiente. Entonces, para estos graves problemas, Ellacuría propone anteponer la civilización del trabajo al capital. No se trata de absolutizar el trabajo, como el pensamiento radical mercantilista absolutiza el capital. Esto podría llevar de la misma manera a la deshumanización del ser humano. Se trata de que ambos, capital y trabajo, deben estar al servicio de la persona humana y en particular de los más pobres. Sin atisbo de ingenuidad afirma, pero nuestra fe, nuestra ética y nuestra filosofía no bastan por sí mismas. La fe debe de enfrentarse con la justicia y la justicia debe de ser iluminada desde la fe vivida en la opción preferencial por los pobres. Es decir, todas las potencialidades humanas y estatales deben de orientarse a la humanización del otro y de la otra. Ahora precisamos de una refundación del Estado, de un nuevo proyecto de nación que rescate la gran deuda social, que acelere el progreso humano y tecnológico y que inserte lo económico en la valorización del desarrollo humano. Ellacuría creía que este mundo es posible si los que lo habitan en unidad se comprometen a realizar una transformación estructural más justa, solidaria e inclusiva, que ponga en el centro al ser humano de una manera integral, especialmente a los más pobres. Ese es el reino de Dios del cual nos habla la palabra divina. Un reino, es decir, un gobierno en el cual todos los que habitan vivan en unidad, comprometidos a realizar una transformación estructural justa, que sea solidaria, que sea inclusiva, que se atreva a poner en el centro de la misma al ser humano, a la persona humana, tal y como lo anuncia o lo enuncia el artículo 1 de nuestra propia Constitución de la República, que ponga al ser humano en el centro del Estado de una manera integral y que especialmente ponga al frente del mismo a los más pobres y desvalidos de nuestra sociedad. La verdad es que aunque son sobreabundantes las señales en el mundo moderno y en las escrituras que anuncian el establecimiento del reino de Dios en la tierra, aún tenemos mucho trabajo que hacer. El venidero reino de Dios milenario acá en la tierra constituirá el evento más emocionante que el mundo jamás haya visto. Opacará todos los períodos de la historia conocidos por el siglo de las luces, o el período clásico, o el renacimiento, o la revolución industrial. El reino de Dios proveerá un magnífico ambiente en este hermoso planeta, para que todos los que reconozcan a Dios como supremo creador y a Jesucristo como Rey del mundo puedan aprender a vivir y a gozar de la eternidad, de la paz, de la solidaridad y de la justicia de Dios mismo. Usemos, amados hermanos y hermanas, queridos compañeros y compañeras, usemos nuestra imaginación por unos momentos. Imaginémonos un mundo de paz, cuyos habitantes tienen vidas llenas de salud y que día con día son bien alimentados y que realizan trabajos y labores provechosas, que no comen salteado, que no son obligados a comerse una tortilla dura y seca con sal, que no andan mendigando por la calle,
Imaginémonos un mundo en el cual haya empleo para todos, en donde la gente no sea explotada, en donde no existen las maquilas, ni los sueldos miserables, ni los chinos o los coreanos estafando a nuestros más pobres. La señora que lava y plancha no tendrá en ese mundo que trabajar 14 horas al día para ganarse unos centavos de dólar por cada hora de trabajo. Imaginémonos un mundo en donde cada persona disfrute de una larga vida, saludable y próspera. Un mundo en el que el hambre y las pestes y las guerras ya no matan a la cuarta parte de la población, y en donde todos los recursos de la tierra y el mar son aprovechados ya no de una forma individual, sino más bien de una forma colectiva. ¿Será que podemos por unos momentos imaginarnos ese mundo? Un mundo en donde las riquezas no pertenecen a 160 familias a nivel nacional, o a un puñado de multimillonarios de la talla de Carlos Slim o de Bill Gates a nivel mundial. Un mundo en donde no existe el bipartidismo, en donde Arena y el FMLN no son los que toman todas las decisiones por los 9 millones de salvadoreños. Un mundo en donde las promesas que se hacen desde el gobierno se cumplen. Un mundo en donde no hay exclusión ni explotación del hombre por el hombre. Imaginémonos por estos minutos un mundo en donde no exista la malversación ni la corrupción. Un mundo en donde la educación sí es real y es verdadera. Un mundo en donde no existe la injusticia, en donde los jueces y los magistrados no son vendidos ni aceptan sobornos. Un mundo en donde la Asamblea Legislativa no es una cueva de sinvergüenzas. Un mundo en donde el gobierno no está lleno de ladrones que minan y que hurtan y que condenan a tanto mal a las mayorías de los gobernados. Imaginémonos un mundo sin troles, un mundo en donde los medios de comunicación no son utilizados para propagar tanta mentira y tanto engaño, y para encubrir tanto abuso y tanto robe, y para tapar las fechorías de tanto sinvergüenza, en donde los medios de comunicación no son utilizados para mentir y someter y manipular el pensamiento de la sociedad. Imaginémonos por unos minutos un mundo en donde exista de verdad la justicia. Si usted junto conmigo puede visualizar ese mundo, ese es el mundo que Dios nos ofrece. Ese es el mundo que el reino de Dios, una vez que sea instituido acá en la tierra, nos gobernará. Ahora, reflexionemos cómo sería nuestro país si no existiese en él el fanatismo religioso. ¿Se imagina usted cómo sería El Salvador si no estuviésemos religiosamente tan empleitados, si no fuésemos tan fanáticos en el tema de la religión? Pero vayamos más allá. Reflexionemos cómo sería El Salvador si la sociedad no estuviese tan fanatizada políticamente, si no estuviese tan ideologizada. ¿Cómo sería nuestro país sin el fanatismo religioso y sin el fanatismo político? ¿Cómo sería nuestro país sin los estériles pleitos callejeros causados por las ideologías políticas estériles que traen consigo esas dañinas luchas sectarias que nos dividen y que nos debilitan y que al final terminan costando la vida de incontables números de nuestros propios compatriotas? Imaginemos los beneficios que todos tendríamos de leyes que sean aceptadas no solamente a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Leyes que sean administradas por jueces justos e insobornables. Recientemente, hablando de jueces, de abogados sobornables o corruptos, recientemente ha sido ventilado públicamente el penoso caso de jueces y abogados en Oriente acusados de corrupción. ¡Qué cosa más vergonzosa! Juan Carlos Vázquez escribe un artículo que él titula "Ex jueces, fiscales y abogados incriminados por testigos". La supuesta trama delictiva era absolver a los imputados para que huyeran y no volvieran por el dinero.
Testigo señala directamente a un exfiscal de la UIF, es decir, de la Unidad de Investigación Financiera, de avalar las devoluciones para obtener la mayor cantidad de dinero. El testigo criteriado clave, alias Hades, ha incriminado directamente a los 3 ex jueces especializados de San Miguel, al ex fiscal de la Unidad de Investigaciones Financieras UIF, Arturo Magaña, y al menos 3 abogados de haberse repartido entre ellos $300,000 que eran parte de 3 procesos de lavado de dinero. Vea usted qué cosa más vergonzosa. El criteriado se refiere a los ex jueces Jorge González Guzmán, Enrique Alberto Beltrán Beltrán y José Rodolfo Castillo Morales, como los exfuncionarios judiciales que avalaron no solo la devolución del dinero para luego apropiárselo, sino que la absolución de extorsionistas, homicidas y narcotraficantes, donde algunos eran exonerados y otros favorecidos con reducción de pena en audiencias de revisión de sentencia. Hades se vio involucrado en la entrega de dinero incautado en los 3 casos de lavado de dinero. El primero tenía que ver con un guatemalteco a quien le decomisaron $100,000. El segundo era una mujer también guatemalteca detenida con $150,000. Y el tercer caso fue el de 3 imputadas nicaragüenses a quienes les incautaron también $150,000. En el primer caso, Hades señala que le despertó sospecha porque el guatemalteco fue exonerado por el juez Enrique Alberto Beltrán Beltrán, quien después de esa sentencia le preguntó que cómo podían recuperar los $100,000. Días después, Beltrán Beltrán le dijo al testigo: usted no tiene interés en que se devuelva ese dinero para darle un beneficio a usted también. Contestando que sí el testigo, por lo que el juez le pidió que se hicieran los oficios para la devolución, siendo firmados estos por el juez suplente especializado de sentencia, José Rodolfo Castillo Morales. Según Hades, la Sala de lo Penal anuló la absolución y la nueva vista pública la iba a realizar el juez Castillo Morales. Pero como el imputado no llegó, lo declararon rebelde en el 2011 y entonces dijeron que era el momento de tramitar la devolución, involucrándose más de lleno Castillo Morales y el juez Jorge González Guzmán. El criteriado dice que este último a veces llegaba a preguntarle cómo iban con el trámite del dinerito, frotándose las manos. Posteriormente comenzó a llegar el entonces fiscal de la UIF, Arturo Magaña, para reunirse en privado con Beltrán Beltrán, incorporándose el ex juez González Guzmán. Recuerda el criteriado que un día por la mañana se reunieron Arturo Magaña, Jorge González Guzmán y Enrique Alberto Beltrán Beltrán. Al culminar esa reunión, este último le manifestó que el licenciado Magaña iba a participar en el caso y que estaba de acuerdo en que se devolviera el dinero incautado, y que también el licenciado Jorge González Guzmán tenía conocimiento e iba a tener parte en el reparto. Fue así como un día se reunieron todos en el despacho de Beltrán Beltrán, incorporándose el defensor Tomás Flores. Entre todos se distribuyeron el dinero, pero Arturo Magaña le dijo que él tenía que llevarse aproximadamente entre 50 y 60 mil, porque no era solo para él, sino que también tenía que repartirlo con su jefe, sin precisar el nombre. El resto del dinero se lo repartieron entre todos, dice el testigo, y agrega que Arturo Magaña agarró $500 y se los regaló, además de los 3,000 que le dieron como su parte. En el segundo caso, en ese proceso estaban en juego $150,000 decomisados a una guatemalteca, absuelta por el juez Beltrán Beltrán, pero tras una casación, la Sala de lo Penal anuló el fallo y ordenó nuevo juicio que debía hacer el juez suplente José Rodolfo Castillo Morales. Pero nunca se hizo porque la imputada fue declarada rebelde y se hizo similar al primer caso, donde se repartieron el dinero los mismos ex jueces, el fiscal y el criteriado, aclarando que era siempre el fiscal de la UIF quien se quedaba con la mayor cantidad. Para dejar constancia de la devolución de esos 150,000, los escritos y las actas fueron levantadas con fechas diferentes a la verdadera
para no dejar constancia que el fiscal Magaña había estado presente en San Miguel el día en el cual se repartieron el dinero. Vean ustedes qué bonito todo esto, lo que hacen los señores fiscales y los señores jueces. Y todo esto ha estado pasando bajo las narices de la población salvadoreña. Ahora, ¿se sorprende usted por qué el país está tan hecho leña como está? Tan destruido, tan a la deriva, tan lleno de tanta corrupción. En el tercer caso, este proceso tiene que ver con el decomiso de $150,000 a 3 mujeres nicaragüenses, también absueltas por el entonces juez Beltrán Beltrán. Solo que en esta causa la fiscalía presentó casación, pero la sala de lo penal confirmó la exoneración, lo que dio luz verde para que en el despacho del ex juez se comenzaran a reunir las mismas personas y se incorporaran un nuevo abogado identificado como Elliot Asturias. La llave para la devolución y repartición la tenía como siempre el fiscal Arturo Magaña, según señala el testigo Hades. El día que se distribuyeron los $150,000 estuvieron presentes todos. El ex juez Beltrán Beltrán, como siempre, se encarga de repartirlo al abogado Elliot Asturias, a quien le dio aproximadamente $25,000. El ex juez Castillo Morales agarró entre 25 y 28,000. Arturo Magaña se embolsó entre 50 y 60,000 dólares, diciendo que siempre ese dinero debía compartirlo con su jefe. El resto lo tomó Beltrán Beltrán, diciendo que debía darle una parte al juez González Guzmán. Señala el criteriado que en esa ocasión a él le correspondieron $4,000, cantidad que se la entregó al ex juez Beltrán Beltrán. Esta fue la trama delictiva utilizada por los ex jueces para repartirse el dinero, utilizando el mismo modus operandi con el aval del entonces fiscal Arturo Magaña, quien hacía constar que el dinero se había devuelto, pero en realidad entre todos ellos se lo habían repartido. Eso es lo que ha expresado el testigo criteriado. Entonces, este testigo criteriado, en este caso, ha revelado la forma en la que se negoció la repartición de 3 decomisos de lavado de dinero en San Miguel. Noten ustedes esta horrorosa corrupción, y bajo esa corrupción todo el país ha estado sometido. Escuche usted más casos. De nuevo, estos son los gobiernos de los hombres. ¿Y cómo es que no van a fracasar los gobiernos humanos de esta manera? Con semejante pudrición, con tanta falta de moralidad, sin temor alguno a Dios, sin amor a la población, al país, a los pobres, a los más desvalidos y necesitados. Escribe el periodista Héctor Silva Ábalos que en El Salvador se consolidaron desde 1990 hasta la fecha 2 estructuras del crimen organizado: lavado de dinero y narcotráfico, que lograron convertirse en grupos de poder, en nuevas élites capaces de crear microeconomías, influir en la política local y más recientemente en la política nacional, y cuyos miembros más importantes están protegidos por un manto de impunidad garantizado por su capacidad de corromper al Estado. Usted ha escuchado hablar que muchas de las recientes elecciones que hemos tenido, mucho del dinero que se ha gastado en esas elecciones es dinero del narcotráfico. Los Perrones y Texas han sido los 2 grupos de narcotráfico más importantes de El Salvador en momentos distintos. Sus conexiones políticas, sobre todo con uno de los principales asesores de los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes. Acá está hablando el periodista del primo del expresidente Elías Antonio Saca, Herbert Saca. Y la influencia lograda a través del financiamiento de campañas proselitistas les permitieron poner diputados en la Asamblea Legislativa y consolidarse como grupos de poder territorial en las esquinas noroeste y sureste de El Salvador, ambos en zonas fronterizas por donde se mueve buena parte de la cocaína que circula por la porción salvadoreña del puente centroamericano del tráfico internacional de drogas. Es decir, lo que Héctor Silva Ábalos está diciendo
es que muchos de los que hoy, o mejor dicho, algunos de los que hoy son diputados en la Asamblea Legislativa, han sido llevados a ese lugar con dinero del narcotráfico, con dinero sucio, con dinero ilícito. De allí usted puede entender el comportamiento de muchos en la Asamblea Legislativa. El primer paso para su consolidación como grupos sofisticados de crimen organizado y eventualmente en nuevas élites económicas fue el control del territorio en que operaban la mayor parte de sus actividades ilícitas, fuentes primarias de su poder económico. Héctor Silva Ábalos hijo es, para el conocimiento de todos, es un periodista investigativo. Entonces él habla de todo esto. De hecho, el periodista Silva Ábalos ha escrito un libro en donde describe con lujo de detalles toda esta corrupción relacionada con la política y el narcotráfico. Entonces, hagamos una pausa de toda esta maldad e imaginémonos por un par de minutos la vida de nuevo sin terrorismo, sin abuso infantil, sin corrupción, sin narcotráfico, sin dinero sucio influenciando a nuestros gobernantes, en donde prevalezca el amor al prójimo mientras las tendencias malignas sean disuadidas. Imaginémonos un gobierno en donde los gobiernos, valga la redundancia, establezcan buenas normas de conducta e implementen formas justas de retribución. Eso verdaderamente sería el reino de Dios en la tierra. El Papa Francisco, ustedes saben y lo han escuchado a lo largo de estos cortos años que lleva al frente de la Iglesia Católica Romana, con frecuencia arremete duramente contra los corruptos. El Papa Francisco ha advertido también a los cristianos corruptos y a los sacerdotes corruptos porque hacen mucho daño a la iglesia. Entonces, a la corrupción él la llama la diosa de la corrupción. La corrupción, ha dicho el Papa Francisco, es un pecado grave y una pendiente en la que la gente podrida se hunde cada vez más. A los corruptos el Papa Francisco también los llama los devotos del dios soborno. Entonces él ha explicado en sus homilías que se puede ser pecador, porque lo somos todos, pero no corruptos. El corrupto intenta engañar y en donde hay engaño no está el Espíritu de Dios. Esta es la diferencia entre el pecador y el corrupto, ha dicho Francisco. Él también llama a la corrupción una putrefacción decorada. Esta es la vida del corrupto. Y Jesús sencillamente no llamaba pecadores a estos, sino hipócritas. Es decir, que los corruptos son hipócritas. Algunos podrán decirme que esto lo hacen todos. El Papa ha dicho que todos no, pero sí, por desgracia, algunos administradores de empresas, algunos administradores públicos, algunos administradores del gobierno, ha dicho el Papa, son corruptos. También ha dicho que un cristiano que presume de ser cristiano, pero que no vive como cristiano, es un corrupto. Bueno, ustedes recuerdan a Mauricio Funes. Él ha dicho en el pasado, cuando era presidente, que su modelo de vida, que su líder era Monseñor Romero. Pero si usted mira el comportamiento del señor Mauricio Funes, tanto cuando estuvo en el gobierno como en su propia vida, que lastimosa y vergonzosamente es hecha pública porque son cosas que la gente no tiene necesidad de ver, dice el Papa Francisco que un cristiano que presume de ser cristiano, pero que no vive como cristiano, es un corrupto. Entonces, todos conocemos a alguno así, ha dicho, y cuánto daño hacen a la iglesia. Los cristianos corruptos, los sacerdotes corruptos hacen mucho daño a la iglesia, porque no viven en el espíritu del evangelio, sino en la de la mundanalidad. Entonces, Francisco con frecuencia habla sobre el espíritu de mundanalidad en la iglesia y en el mundo. Pero también ha criticado muy duramente a todos aquellos que se embolsan comisiones ilegales, como con frecuencia sucede en aquellos que tienen el poder en los diferentes estados del mundo. Ha dicho Francisco que la costumbre de las comisiones ilegales, como la que
con mucha seguridad ganó Mauricio Funes cuando, para darles un ejemplo, le compró aquellos aviones usados a Chile, recordarán ustedes. Entonces dice Francisco que la costumbre de las comisiones ilegales es una costumbre mundana y fuertemente pecadora. Es una costumbre que no viene de Dios. Dios nos mandó a llevar el pan a cada casa con nuestro trabajo honesto, ha dicho. Él ha denunciado también la cultura del soborno y la corrupción que impera tanto a nivel público como privado. Es un dinero sucio, ha dicho, que se convierte en pan sucio para los hijos. Entonces, recibir sobornos, ha dicho Francisco, es un pecado grave. Y ya ha advertido que se comienza con un sobre y después es como la droga. Eso es como lo que pasa en nuestro El Salvador. Usted sabe que la mayoría de funcionarios públicos, aparte del salario que tienen, reciben un sobrecito mensual de posiblemente el mismo hombre del maletín negro que recientemente fue fotografiado allá en Miami. Reciben un sobrecito mensual aparte de los salarios que ya reciben del Estado. De eso es lo que está hablando el Papa Francisco. Entonces él habla de algunos administradores de empresas, administradores públicos, administradores del gobierno, que si bien pueden ser no tantos, dice, caen en una costumbre mundana y fuertemente pecaminosa. Entonces es grave ese problema, el problema de la corrupción, el problema del soborno. ¿Y por qué es grave? Porque esos son los gobiernos de los hombres. Y de nuevo recuerden, estamos hablando del gobierno de Dios acá en la tierra. Y el problema es que los seres humanos, cuando no tenemos una brújula, cuando no tenemos temor a Dios, cuando no tenemos amor al prójimo, perdemos la dirección. Perdemos la dirección. Estimo que la mayoría de ustedes están familiarizados con el nombre de Steve Jobs, el creador de esta muy famosa empresa llamada Apple. Apple significa manzana en español. Y Steve Jobs murió hace unos pocos años de cáncer a la edad de 53 años. Y precisamente pensando y elucubrando un poco sobre este tema de la corrupción y de lo fácil que es para el ser humano viejo, para el ser humano no transformado, caer en las garras del soborno y del daño que hace la corrupción. Steve Jobs, justamente días antes de morir, de hecho fueron las últimas palabras que él dio. Él fue llegó a tener muchísimo dinero, multimillonario, miles de millones de dólares tenía en su cuenta bancaria. Fue un empresario y magnate de los negocios del sector informático y de la industria del entretenimiento en los Estados Unidos. Llegó a la cima del éxito en los negocios. Y él, sus últimas palabras antes de morir, dijo que a los ojos de los demás, mi vida ha sido el símbolo del éxito. Sin embargo, aparte del trabajo, tengo poca alegría. Finalmente, mi riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. En este momento, acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios y las riquezas de las que yo estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. En la oscuridad, cuando miro las luces verdes del equipamiento para la respiración artificial, y siento el zumbido de sus sonidos mecánicos, puedo sentir el aliento de la proximidad de la muerte que se me avecina. Solo ahora entiendo, una vez que uno acumula suficiente dinero para el resto de su vida, que tenemos que perseguir otros objetivos que no estén relacionados con la riqueza. Debe ser algo más importante. Por ejemplo, las historias de amor, el arte, los sueños de mi infancia. No dejar de perseguir la riqueza solo puede convertir a una persona en un ser retorcido, igual que yo. Dios nos ha formado de una manera que podemos sentir el amor en el corazón de cada uno de nosotros, y no ilusiones construidas por la fama ni el dinero que gané en mi vida, que no puedo llevarlos conmigo.
Solo puedo llevar conmigo los recuerdos que fueron fortalecidos por el amor. Esta es la verdadera riqueza que te seguirá, te acompañará, te dará la fuerza y la luz para seguir adelante. El amor puede viajar miles de millas y así la vida no tiene límites. Muévete a donde quieras ir, esfuérzate para llegar hasta las metas que deseas alcanzar. Todo está en tu corazón y en tus manos. ¿Cuál es la cama más cara del mundo? La cama del hospital. Usted, si tiene dinero, puede contratar a alguien para conducir su coche, pero no puede contratar a alguien para que lleve su enfermedad en lugar de cargarla usted mismo. Las cosas materiales perdidas se pueden encontrar, pero hay una cosa que nunca se puede encontrar cuando se pierde: la vida. Sea cual fuere la etapa de la vida en la que estamos en este momento, al final vamos a tener que enfrentar el día cuando la cortina caerá. Haga tesoro en el amor para su familia, en el amor para su esposo o esposa, en el amor para sus amigos. Trátense bien y ocúpense del prójimo. Esas son las palabras de un hombre moribundo, de un hombre que, aunque tenía miles de millones de dólares en su cuenta bancaria, él mismo lo dijo: puedes contratar a una persona para que maneje tu coche, tu carro, tu vehículo, tu carreta. Puedes contratar a una persona para que limpie tu casa. Puedes contratar a una persona para que te corte el pelo o te corte las uñas de las manos o de los pies, o para que te bañe inclusive. Pero mire qué extraordinario lo que dijo: no importa qué tanto dinero tengas, jamás vas a poder contratar a una persona para que cargue con la enfermedad que tú posees o que tú tienes. Esa enfermedad que solamente tú debes de llevar. No puedes contratar absolutamente a nadie para que muera por ti. Bien harían la gente que ha caído en la corrupción, la gente que continúa sobornando y dejándose sobornar. Bien harían aquellos que están al frente de nuestro estado en escuchar estos consejos. Voy a terminar dándole lectura a un editorial que hace unos días atrás publicó la Universidad Centroamericana, UCA. Y escribe: si hay un tema carente de transparencia en El Salvador es el económico. Al respecto, los gobiernos mienten con tranquilidad al ciudadano. Y cuando se les descubre, insisten en que no hicieron nada malo. Por ejemplo, cada vez que alguien pregunta si funcionarios del Estado reciben prestaciones complementarias al salario por fuera de la nómina, la respuesta es negativa. Sin embargo, algunos de ellos la reciben puntualmente cada mes. Y esto ha ocurrido tanto en gobiernos de Arena como del FMLN. Ambos partidos niegan una realidad que debería de ser pública y transparente, y no turbia y corrupta. La famosa partida secreta, que antes se aprobaba anualmente y ahora existe de otra manera, servía para eso. Y por supuesto, esas prestaciones especiales a ministros y directivos de autónomas no aparecen en el presupuesto. Pero la opacidad no es solo cuestión gubernamental, se traslada también al debate público con la empresa privada. La ANEP, cuando se publica una lista de empresarios morosos, pone el grito en el cielo, pero sus aliados, dueños de supermercados y tiendas de diverso tipo, no vacilan a la hora de publicar la foto de alguien sorprendido hurtando cualquier artículo de poco valor. Y es obvio que los morosos y evasores de impuestos hacen más daño al país que los rateros minoristas. Otro caso, la prensa gráfica tituló así la portada de su edición del viernes pasado: el país necesita inversión, empleos y no impuestos. ¿Es esa una forma oscura de hacer propaganda neoliberal y mentir? Es evidente que El Salvador necesita inversión y empleos, pero también impuestos. Un país como el nuestro, que recoge en tributo solo el 15% de su Producto Interno Bruto, jamás podrá competir con países que recaudan entre el 20 y el 30%. Los impuestos son necesarios para el desarrollo, y es evidente que deben de pagar mucho más los que más tienen. Ante ello, no se vale argumentar que no hay dinero o que los impuestos a los ricos frenarían los recursos para la inversión. El Salvador envía a paraísos fiscales un aproximado de $700 millones anualmente. Por supuesto, este tema jamás ha merecido un titular de portada. El problema
es que cuando se dice que el país necesita inversión y empleo, se quiere indicar que el gobierno lo está impidiendo al aplicar nuevos impuestos. Lo cierto es que un buen grupo de empresarios prefiere enviar dinero a paraísos fiscales que invertir y crear empleos, o dedicarse al contrabando, un negocio que en nuestras tierras supera los 500 millones de dólares al año. Los acuerdos de la cadena de supermercados selectos con productores salvadoreños son encomiables. Sin embargo, despierta suspicacias que uno de los grandes inversionistas de la Pacific Rim haya acompañado a Bill Clinton y a Carlos Slim al acto de reconocimiento del excelente trabajo con agricultores. Como se sabe, esa empresa demanda del Estado salvadoreño una indemnización de $301 millones por no dejarle abrir explotaciones mineras. Y más de un asesinato se ha producido en el contexto de la resistencia popular a este tipo de proyectos. Por ello, causa repulsión ver a Clinton abrazando en El Salvador a alguien que representa a una empresa mentirosa, depredadora y sin escrúpulos. En general, los políticos, con su cuero de lagarto y su disposición a mezclarse con el dinero ajeno, suelen hacer eso con los donantes de sus fundaciones. Lo lamentable es que un buen experimento se mezcle con la presencia de un tipo que ha enjuiciado a El Salvador solamente porque nuestro país rechaza una amenaza medioambiental. Dado que al joven Calleja se le quiere presentar insistentemente como un buen y visionario empresario, sin duda alguna, para luego lanzarlo como candidato de una derecha renovada, deberían cuidar más sus amistades. Ser millonario no implica automáticamente honradez, y todos sabemos que un derrame de cianuro en la cuenca del río Lempa sería una desgracia nacional. Decir que no hay ninguna posibilidad de que eso pase es negar la realidad. En agosto del 2014 se derramaron en el río Sonora de México 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre. En agosto de este año, en el río Colorado de Estados Unidos, se vertieron casi 4 millones de litros de agua contaminada de una mina de oro. Hace 2 meses, otra minera derramó cianuro en Argentina. En México, en los últimos 2 años, hubo 32 accidentes de ese tipo. De los 9 vertidos más importantes en ese país, 5 correspondían a empresas mineras y 4 a empresas de extracción petrolera. México es 80 veces más grande que El Salvador. Argentina, más de 100 veces. Y Estados Unidos, 400 veces más extenso. Tienen, pues, muchos más recursos y territorio para enfrentar un derrame de productos tóxicos. En El Salvador, un incidente de esos tendría consecuencias devastadoras para toda la población. Exhibir como un filántropo al inversionista de Pacific Rim, tal como lo hizo la prensa gráfica, es una ofensa a nuestro país y un ocultamiento de la verdad. Pero como afirmamos antes, el debate económico en El Salvador está siempre enturbiado por la falta de transparencia, por la propaganda mediática y por la idea de que en principio todo el dinero es bueno cuando no es fruto de ilegalidades. Aprender de una vez que la transparencia y la ética están por encima del valor del dinero no solo es bueno para el Estado, sino también para la empresa privada y para los medios de comunicación. Regresemos entonces, amados hermanos, a la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? El camino de la honestidad, el camino de la decencia, el camino de la verdad, el camino de la hermandad, el camino del ponernos de acuerdo, el camino de luz, ese camino que puede llevarnos a la construcción de un verdadero El Salvador. Es importante que nosotros asumamos la responsabilidad de corregir lo que hay que corregir. Es importante que no seamos parte de aquellos que quieren cubrir el sol con un dedo. Es importante que no seamos parte de los que le quieren poner tapadera a los corruptos, de aquellos que de forma muy a menudo dicen: no, si aquellos robaban, estos también, pero estos roban menos. Ese pensamiento viejo, sin fundamento y sin valores, tiene que acabarse y terminarse en nosotros. Y tenemos que exigir, no solamente de nuestros funcionarios,
sino también de cada uno de nosotros mismos. Tenemos que exigir transparencia, verdad, justicia, amor. Esforcémonos entonces, El Salvador, a traer y a construir el reino, es decir, el gobierno de Dios acá en la tierra. ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer, y les invito a que comencemos hoy. Que la paz y el amor de Dios bendiga a cada uno de ustedes. En breves instantes se estarán abriendo las líneas telefónicas para que todos y cada uno de ustedes puedan participar y opinar sobre estos temas que hemos tratado. En el nombre de Cristo Jesús, su hermano y amigo William Osmar Chamagua les saluda. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos y cada uno de ustedes desde hoy y para siempre. Amén, amén, amén.